Y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7:48 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al diputado Guillermo Vega Guerrero, es presidente de la Junta de Coordinación Política, justamente de la 60 legislatura. Hay temas, pero de verdad, muy importantes para la sociedad queretana, temas de análisis, de reflexión, de debate, que hoy por hoy han puesto sobre la mesa los legisladores locales de las diferentes fuerzas políticas para, pues, diría yo, si usted me lo permite, actualizar el marco jurídico que hoy por hoy rige a Querétaro. Mi querido diputado, mi querido Memo Vega, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, un gusto estar aquí en tu programa y un saludo a quienes nos escuchan. Como siempre, gracias por acompañarnos, estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, temas importantes en la 60 legislatura que se han puesto sobre la mesa, que se están discutiendo, que se están analizando, que se deben también convocar a las diferentes organizaciones sociales, representaciones colectivas, para poder tener este consenso que sin duda es importante en estas negociaciones, mi querido Memo. Sí, Aurelio, bueno, uno de los temas más importantes que se reflejan en los estudios, en las encuestas, en la plática, en la sobremesa, es el tema de la seguridad en Querétaro. Tenemos los diputados de Querétaro, de todos los partidos, que hacen un esfuerzo bien importante por estar a la vanguardia, estar adelantados, a diferencia de otros estados del país, con tener leyes que no solamente estén actualizadas, sino que sean efectivas. Ya tuvimos hace 2 meses la reforma más importante al Código Penal en el estado de Querétaro desde 1987. Sí, claro. En esa fecha que se aprueba, se pone en vigor el actual Código Penal, desde 1987 a la fecha, había tenido cerca de 60 reformas, pero ninguna tan profunda como la que acabamos de tener hace 2 meses, que tocó en la comisión que yo presido, de cerca de 100 artículos de 300 de los que se compone nuestro Código Penal. ¿Qué es el Código Penal? Pues básicamente es el catálogo que describe las conductas contrarias a la ley, claro, que los ministerios públicos, que los fiscales aplican para presentarle a los jueces, y que es lo que regula, limita la comisión de delitos. Y actualmente, Aurelio, en un tema bien importante, lo que estamos planteando en una iniciativa es crear la ley de seguridad privada en el Estado. Sabemos que ha ido creciendo esta circunstancia en todo el país, en Querétaro. Sí, claro, es decir, por supuesto. Las empresas, las personas que se dedican a tener de manera preventiva, de manera privada, pues el cuidado de instalaciones, de negocios, de comercios, de condominios, de instituciones, instancias públicas. Pero incluso de personas. Sí, claro, Lo que se conoce como guardaespaldas. Entonces estamos planteando la creación de esta ley, que es muy importante, no solamente después de lo que vimos en el estadio, el 5 de marzo, 5M, ya la habíamos planteado antes, porque hay que regular a todas estas empresas que en el estado de Querétaro tienen contratos, tienen personal, tienen vehículos, pueden llegar a tener armas, y que fungen o deben fungir, primero vigilados, supervisados y registrados, con una calidad. ¿Qué personas colaboran con ellos para brindar esa parte de la prevención? Ese servicio de seguridad. El servicio preventivo, claro, que debe estar coordinado con las instancias de seguridad del Estado para también ser auxiliares. Ahora, Guillermo Vega Guerrero, esta es una problemática que aqueja no solamente a Querétaro, sino incluso a nivel nacional, que desde hace muchos años se había también observado, y que por una o por otra razón se dejaba, y hablábamos de las inconsistencias, hablábamos de las situaciones diversas que tienen que ver justamente con estas empresas de seguridad privada, y hasta hoy fue que se pudo poner, por lo menos, en esta mesa de debate y de análisis. ¿Cuál es la postura del Congreso queretano sobre este tema? La postura es que es un tema que tenemos que intervenir, es decir, tenemos que todos los queretanos tener la tranquilidad de que el gobierno, a través de una instancia específica que es la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de una dirección que se estaría creando, se dedica únicamente ¿a qué? A conocer, a determinar cuántas empresas de seguridad privada, cuántas personas se dedican a la seguridad privada, quiénes son, dónde viven, certificarlos, el poder analizar, en este caso estamos planteando bianual, las licencias para que estas empresas puedan seguir prestando el servicio,
y poder limitar que personas que no deben estar en el servicio lo estén prestando. ¿A qué me refiero? Personas con antecedentes penales que han sido dados de baja del ejército, de algunas instancias o corporaciones de policía, el hecho de que no puedan elementos activos de corporaciones de seguridad estar también prestando el servicio de seguridad privada. Sí, es decir, es una ley específica, profunda, que lo que busca es tener sí salvaguardados los datos personales, y es un tema de manejo de datos personales que tendrá el gobierno o el Estado. Sí, que también establece pero la ley. que sepamos quién está en la entrada de nuestro condominio. El fraccionamiento. ¿Quién es esa persona que nos recibe, que abre la pluma, la cierra, que ve guerra, que ve a qué hora salimos, que ve a qué hora entramos, que sabe dónde vives? Tenemos que saber quiénes son ellos. Claro. Y hoy hay un esfuerzo que se ha logrado, pero que todavía es insuficiente por el crecimiento. En este esquema en Querétaro, ¿tienen ustedes idea en este diagnóstico de cuántas empresas de seguridad privada funcionan, como quiera que sea? Muchas, Patito, mi querido Memo Vega, ¿funcionan en Querétaro de alguna manera? Datos que tenemos que son oficiales, pero que desde luego, desde que los lee o los estudias, te das cuenta que no están actualizados. Se refiere que hay 6,000 empresas de seguridad privada en el país. Uh-huh. El dato alarmante es que de esas cerca de 3,500 operan sin ninguna ordenamiento. Casi la mitad. Más de la mitad, hablando del país. Más de la mitad, sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos que regular nosotros? Saber qué empresas están en Querétaro, que son de fuera, qué empresas están en Querétaro, que son de aquí, cuántos empleados tienes, quiénes son los dueños y los representantes legales, para que en el caso de que suceda alguna circunstancia sepas quién es el que debe dar la cara legalmente, qué domicilio tienen, qué equipo cuentan, si tienen armas, si tienen vehículos, y decirte que también aquí estamos incorporando a los guardaespaldas. Correcto. Dentro de esta ley se incorpora que quienes cuidan personas también tendrán que darse de alta y tener una credencial, y el gobierno sabrá quiénes son. Y bueno, de esta manera podemos tener más tranquilidad y más información para poder tener un clima de seguridad mejor en Querétaro. Solo para ubicarnos, mi querido Guillermo Vega Guerrero, no existe en Querétaro una ley con estas de estas dimensiones, con estas características, con este tema en particular. Mira, dentro de la Ley de Seguridad del Estado hay un capítulo nada más que se ha venido implementando, pero los diputados tenemos que ayudarle al Ejecutivo y a las instancias del Ejecutivo a que, si no tienen la ley, no pueden aplicar criterios. Entonces, esta ley se está trabajando, Aurelio, con las instancias del gobierno del Estado a través de la Consejería Jurídica, para que la hagamos juntos, es decir, para que el legislativo emita una norma que sí se pueda aplicar. Claro. Y que el operador de la norma en un futuro opine y que pueda mejorarla y que pueda darle su toque operativo. Me preguntan, ¿esta ley considera los derechos de las y los trabajadores también de estas empresas de seguridad privada, que los hemos conocido, hemos sabido, los menosprecian, los hacen vivir en una caseta de vigilancia, perdóname el término, perdóname mi querido Guillermo Vega, como perros, así en esas condiciones, que les corren del trabajo, que no les pagan la quincena, que no les dan derechos laborales? Eso también lo va a considerar esta propuesta. Sí, ahí tenemos, la contempla. Es un disparador que nos orilla a nosotros a pensar en la ley. Las condiciones que vemos de falta de transparencia, de falta de respeto a los derechos de muchas empresas que amarran el contrato con los corporativos o con los condominios y después pagan unos sueldos muchas veces muy bajos y con unas condiciones laborales pésimas. Totalmente. Y que entonces al final, ¿cuál es la conclusión? Que las empresas, muchas muy buenas y otras muy malas, muchas le medio pagan al trabajador y el trabajador pues medio trabaja, ¿no? Sí, claro. No hay calidad porque pues ni le pagan bien y él no está motivado. Entonces al final, pues esto es una simulación. Sí, dentro de la norma para lograr la revalidación o la obtención de la licencia para operar en el Estado, un capítulo importante va a ser acreditar que los elementos cuentan con seguridad social. Claro, por supuesto. Hoy eso no lo tienen, hoy son eventuales, son muchas veces no se les paga ni por medios les pagan en efectivo. Fiscales, se les paga en efectivo, y eso lo que genera además es muchos adultos mayores que tienen derecho a trabajar, pero que también, si somos honestos,
estar en esta profesión o en este oficio es de ir a la vanguardia. El 5M fue además mal ejemplo, lamentablemente, de lo que es justamente una empresa de seguridad que contrataba por 300 pesos, sin capacitación, sin los suficientes elementos, con una responsabilidad tan importante que nos ha costado no solamente dinero a muchos en Querétaro, en el tema turístico, en el tema del desarrollo también de negocios y demás, de la confianza, de la paz, de la tranquilidad, sino socialmente también, por un error y por una situación de una empresa también particular de seguridad. Sí, fue un factor que incidió de manera determinante para que no se controlara a tiempo este accidente, este desastre que hubo en el estadio. Nosotros empezamos con esta iniciativa de ley como por enero de este año. Cuando se da lo del estadio, encontramos, por supuesto, entonces mayor necesidad, mayor motivación, y ya estaremos presentándola pues este mes de mayo, una vez que el Ejecutivo la revise, y creemos que es una más de las leyes que tenemos que crear o actualizar para que Querétaro esté robusto, que Querétaro esté en las mejores condiciones de seguridad. Es este marco normativo que obviamente debe servir para regular justamente lo que bien ya señalaba el diputado Guillermo Vega Guerrero, este esquema de convivencia social institucional desde la perspectiva jurídica. Bueno, gracias mi querido Memo Vega, el tiempo se va terminando, pero te quiero preguntar, está el tema del agua, hay foros, se han hecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, hay voces también de diferentes expertos, analistas, incluso ambientalistas que quieren opinar, que quieren participar y que pareciera no se han tomado en cuenta, Memo Vega. Fíjate que se presentó una iniciativa denominada Ley de Aguas del Estado, que básicamente es una ley que regula la vida orgánica de la Comisión Estatal de Aguas, de la CEA. Correcto. Pero hay que dar más publicidad acerca de cuál es el objetivo y los alcances de la ley, porque efectivamente no es en términos amplios una ley que se meta a temas que los expertos han considerado. Sí. Entonces, hoy hay un foro a las 10 en la legislatura donde se invita a la Universidad Autónoma de Querétaro, se invitan ambientalistas, se invitan especialistas, y va a ser parte importante de este análisis. Nosotros tenemos claro que ese es un tema de los más importantes de Querétaro. Sin duda. Hoy el tema de seguridad, agua, movilidad y calidad del aire son, me parece, los temas. Y bueno, el desarrollo económico, por supuesto, son los temas más importantes. Entonces estamos ante una ley que causa, desde luego, análisis, que causa la inquietud, y tenemos que escuchar a todos. No hay algo ya determinado, no hay algo ya definido, no hay, sí, esta ley va porque va, o no, esta ley a lo mejor no, todavía tenemos dudas o tenemos pendientes. Hay dos iniciativas, una que presenta el PAN, otra que presenta el PRI. Por supuesto, son base para discusión, pero desde luego se puede y se debe mejorar. Lo importante es pasar solamente de la discusión y hacer propuestas concretas. Me parece que la Comisión de Desarrollo Urbano, que es quien tiene esta ley, es lo que ha planteado, el hecho de esperar que se haya esta discusión, que haya esta inquietud, pero que también haya propuestas concretas. Sí, es decir, no nos podemos quedar simplemente en el estoy de acuerdo o no, la discusión, debate, sino, a ver, vámonos al texto, ¿qué le cambias? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? En blanco y negro. Porque finalmente eso es lo que se pone a votación, lo que queda en un papel o en una computadora con un texto de ley, y me parece que esa es la invitación a que se haga. Bueno, ya rápidamente, muy amable, gracias Guillermo Vega, buenos días, hablando del tema de la seguridad privada. ¿Dónde está, por cierto, la empresa de seguridad privada del 5M en el Estadio Corregidora? ¿Qué es de esta empresa? Pues mira, esa información no la tengo yo, la debe tener la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me parece que algo de lo que estamos persiguiendo con esta ley que queremos publicar es que no haya empresas fantasma. Sí, claro. Que no haya empresas que cuando truena algún problema, nadie sabe, pues, nadie quién supo. es el dueño, dónde está la oficina, no contrataban por Facebook, no. Entonces, ¿quién da la cara? Sí, ¿quién es el Aquí, responsable? por ley, si quieren tener licencia para operar, es quién es el dueño o los socios. Sí, claro. ¿Quién tiene la representación legal, una constituida? Hoy Sí, estamos claro. hablando de algo bien serio, de algo bien importante, y que no podemos dejar a que contraten vía redes sociales. ¿Tienes idea de cuántas personas trabajan en empresas privadas? Me preguntan. Mira, nosotros consideramos que más de 3,000 personas actualmente es lo que, pero es información incompleta. No quisiera yo que se quede eso. No, está bien. Falta hacer mucho la labor de registro y de censar
y de presentar a los elementos. La mayoría de los vigilantes, incluso en los condominios, muchos de ellos incluso con algunas adicciones, no tienen identificación ellos mismos, pero ellos sí se quedan con la identificación de los ciudadanos cuando vamos de visita a algún familiar, información que obviamente es muy delicada y que no sabemos ni siquiera a quién se la estamos proporcionando. Mira, no vamos a generalizar, pero también ha habido circunstancias de comisión de delitos en condominios en donde algunas ocasiones son el vigilante quien aportó información. No quiero decir que él haya sido, pero muchas veces es quien aportó información rata. A terceros. Bueno, a la rata, mi Pues querido Memo Vega. A la maña. Oiga, buenos días, señor Vega, por favor, diputado, échele ganas a esa ley. Trata también de proteger a toda la ciudadanía, hablando también de empleados como hablando de usuarios en esas empresas de seguridad privada. Ojalá y se haga un buen registro de todos los guardaespaldas, porque también ese es otro tema. Los vemos circulando en la calle, que van protegiendo, que van cuidando y van armados y no sabemos ni siquiera quiénes son ni de qué se trata o qué derechos y qué obligaciones tenemos en un momento determinado, me dice don Miguel Aguilar, y es sin lugar a dudas una preocupación que debe convertirse en una ocupación de los legisladores. Así como un policía anda uniformado y un policía anda con la obligación de ser como servidor público de brindar un buen servicio y de portarse conforme a la norma y a lo que marca la vida cotidiana, pues con mayor razón una persona, un guardaespaldas, ¿no? Sí, claro. Pero están claro. Ellos están agazapados, están en lo oscuro, nadie sabe quiénes son, nadie sabe de dónde viene, tiene arma o no, esa arma tiene un permiso o no. Sí, claro. Y hemos visto sucesos de abusos por parte de estas personas. En otros estados, pero también en Querétaro, queremos que se sientan observados, vigilados, para que se porten bien. Que estén dentro del orden a la que nos debemos subordinar todos los ciudadanos. Mi querido Guillermo Vega Guerrero, el tiempo se va volando, nos podríamos seguir otras 3 horas, pero te agradezco además el tiempo para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Muchas gracias, Aurelio, como siempre un saludo y pues aquí seguiremos a la orden informando. Estamos al pendiente, lo del tema de movilidad, que ojalá que pudiéramos también platicar contigo. Las leyes se pueden legislar, una ley para que regularizar a todas aquellas personas que prestan el servicio de taxis piratas, aplicaciones, cómo va. Otro día te invitamos para platicar de ese tema si no tienes inconveniente. Por supuesto, con mucho gusto. Como siempre, muy amable. Gracias, don Eloy Sánchez, que tengan buen día. Es el diputado Guillermo Vega Guerrero, es presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso. Hoy a las 10 de la mañana un foro ahí legislativo a propósito del tema de la ley de agua, y que obviamente es un tema importante. Y la iniciativa, la otra propuesta sobre las empresas de seguridad privada, que de repente no solamente dejan mucho que desear, sino que incluso se convierten en aliados de otros delitos, de otras situaciones. Digo, no generalizando, como bien apuntaba el diputado, pero que de repente también ocurren este tipo de situaciones sin preparación, sin capacitación, sin ninguna responsabilidad y lo peor, ni siquiera pagándole o respetando los derechos laborales de los trabajadores. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8:06 de la mañana. De regreso voy a platicar en esta mesa con la maestra Juana Erandi Alvarado Amador a propósito del Día del Maestro. Pausa y volvemos.